son el sargento Gibson, el capitán Philip Decamp y el teniente coronel Welford. A lo largo de estos 10 años, bueno, el proceso judicial, pues hemos sufrido 2 intentos de archivación, recurrimos al Tribunal Supremo, que nos dio la razón y le dijo a la Audiencia Nacional que iniciase otra vez diligencias porque ésta había actuado como abogada, como fiscal, como juez y había decidido que estos militares eran inocentes, basándose en las versiones del gobierno de los Estados Unidos. Se reabrió el caso, llegó al juzgado número 1 de instrucción, que estaba bajo las órdenes del señor Santiago Pedraz, y inicia diligencias. Llama a tomar declaración a Olga Rodríguez, a Carlos Hernández, a Jesús Quiñonero y a John Sistiaga, periodistas que se encontraban en el Hotel Palestina en el momento del ataque. Se le presentan pruebas a través de peritos militares, en concreto del general Jarko Uselo, un general de la Guardia Civil, que era director de la Cruz Roja Internacional, que analiza el caso Couso y redacta un informe basándose en la información que recibe de la Federación Internacional de Prensa, de los periodistas que allí se encontraban, de las informaciones que se dan desde los medios de comunicación, desde el Comité Internacional de Protección para los Periodistas, de los testimonios, porque estos militares encima están grabados a la opinión pública diciendo sí, nosotros hemos disparado, somos los asesinos de José, lamentamos, no sabíamos a lo que disparábamos, etc. A lo largo de estos 10 años hemos sufrido, como os decía, los 2 intentos de archivación. Volvimos a presentar a los testigos que allí se encontraban, a los peritos militares, nos desplazamos en una comisión rogatoria con el juez a Irak, que esta fue en el año 2011, y os puedo decir que recibimos presión de todo tipo, indirecta y directamente, el juez también, donde le decían desde el gobierno español que no le iban a dar la protección necesaria en Irak. Se recibió el apoyo de la magistratura iraquí para prestar apoyo al juez Santiago Pedraz, y nos sorprendía esa presión, ¿no?, que ejercía el gobierno de por aquel entonces, del Partido Socialista, donde se le negaba la protección a un juez español para investigar el caso de un asesinato a un ciudadano en este país. Al final, la presión mediática y la presión social consiguió que este juez desarrollase una labor que se hace en cualquier investigación de un asesinato. Yo siempre pongo el ejemplo del caso de Marta del Castillo, donde hay unas imágenes como se ven a el juez y a la secretaria judicial, como meten un maniquí que representa a Marta, como meten la silla de ruedas con la que sacaron el cadáver. O sea, recrean otra vez el caso. Es lo mismo que fue a hacer el juez Santiago Pedraz a Irak, recrear el caso. Bueno, pues se desplazó a Irak y tomó grabaciones del hotel, desde la azotea, perdón, desde la planta 14 grabó el puente, y se desplazó esta comisión judicial. Los periodistas iban protegidos por los GEOs españoles, con el cónsul que se encontraba en Bagdad, y casualmente ese día pusieron a un general de 4 estrellas del ejército iraquí a controlar el tráfico en el puente de Al-Junjuri. 2 helicópteros artillados del ejército de los Estados Unidos estáticos sobre el puente, y lo que querían era que no llevase a cabo su trabajo este juez. Pero este juez debe ser de los pocos que se creen todavía la justicia. Empujó al militar y se puso a grabar, que fue las pruebas que trajeron a España para que nosotros se la pudiésemos entregar a la Universidad de Física de la Universidad Complutense de Madrid, a catedráticos de la Universidad de Óptica de esta misma universidad, y hiciesen una representación con diferentes ángulos de la graduación basándose en la óptica de estos carros de combate, porque, como os podéis imaginar, no hemos conseguido una óptica de un carro de combate en 1 hora, que hubiera sido decisivo para demostrar lo que estaba viendo este militar. Hicieron una representación de diferentes ángulos que hemos presentado como prueba, donde se demuestra, además lo dice en un auto el señor Santiago Pedraz,
que dice que se veía perfectamente a José Couso y a Tarras Couso. ¿Qué más? Bueno, a lo largo de estos 10 años, pues, como os decía, se han procesado 3 militares, al sargento Gibson, al teniente Pelitecán y al teniente coronel Welford, y se ha imputado, que ha sido reciente, fue el 23 de febrero de este año, se ha imputado a 2 mandos más, a un general de 4 estrellas y a un coronel del Estado Mayor de la Defensa. A día de hoy es una causa abierta y que nunca se podrá cerrar, porque es un caso, es un crimen de lesa humanidad. Se podrán archivar temporalmente, pero nunca se va a poder cerrar. Es una victoria moral contra estos que se tildan de defensores de los derechos humanos, porque sabemos que algo hemos conseguido, les incomoda. Les incomoda que todavía haya una justicia que les pueda sacar los colores a sus asesinatos, a su terror. Hubo un intento de modificación en este país que investigó causas como fue el caso Guatemala, como otros casos de lesa humanidad. Hubo una modificación, segura que por presiones externas, para que no se pudiesen investigar o iniciar causas de búsqueda de justicia en otros países. Hicieron alusión solo a que tenía que estar relacionado con un ciudadano español o una ciudadana española. Por eso nosotros nos hemos tenido que acoger a la 4ª Convención de Ginebra, donde dice que si se ataca un edificio civil, un hotel, se podrá investigar. Porque si no hubiésemos podido basarnos en otros convenios de las convenciones de Ginebra y en otros tratados, ¿no? Para que veáis cómo funciona la presión política para que ya no podamos investigar. Ha habido muchos ciudadanos de este país que habían iniciado procesos en los casos de desaparecidos en Chile, en Argentina, que con este cambio de legislación en materia judicial se ha ido hablando mal a tomar por culo su búsqueda de justicia. Bueno, nosotros planteamos, ya para ir terminando, antes de que os lea unos cables de la famosa filtración de Wikileaks, nosotros planteamos la lucha en tres frentes, allá por el 2003, en el plano social, en el plano político y en el plano judicial. En el plano social, pues decidimos salir a la calle. Al principio, antes de constituirnos como asociación de hermanos, amigos y compañeros de José Couso, perseguíamos a los políticos, les hacíamos scratches, a la que parece ser que está, ¿no? Perseguíamos a la señora Palacios, nos metíamos en los mítines o en los actos del PP, con unos carteles, José Couso asesinado, queremos una respuesta. Nos concentramos durante 54 semanas frente a la sede del Partido Popular todos los martes a las 12 de la mañana, que fue la hora del ataque, con una lona negra con el logo de José Couso asesinado, con una explicación, y ahí nos concentramos. A lo largo de 54 semanas, os podéis imaginar insultos, cupitajeos, violencia, policía, etc. Nos hemos concentrado a lo largo de estos 10 años un par de veces frente a la sede del Partido Socialista, en la calle Serrat. De hecho, bajando, el jefe de prensa del PSOE bajó a ponerse en la pancarta apoyando la lucha de esta familia. Nos hemos concentrado año tras año en la Embajada de los Estados Unidos. Hace poquito ha habido aquí compañeras que han estado acompañándonos, no solo un año, sino varios, frente a la Embajada de los Estados Unidos. Hemos cortado varios años la calle. Y bueno, y sobre todo pues seguir demostrándoles a los que tenemos delante que son unos asesinos y que tienen aquí una familia que les va a aplastar. En el plano social, bueno, pues las charlas, hemos ido a institutos, nos han llamado desde sindicatos, asociaciones de periodismo, allí a donde nos han llamado hemos ido. Nunca nos han invitado del PP, pero bueno, iríamos gustosamente a contarles la lucha de José. En el plano político, pues en un primer momento, viendo que el gobierno de José María Aznar solo lamentaba el asesinato de José y no lo condenaba, que aquí, como dice mi madre, hubo un proceso judicial de legalización de un partido político en este país que no condenaba los asesinatos. No sé si lo recordáis. Y palabras textuales del señor Aznar que decía: no solo es
asesino y terrorista el que aprieta el gatillo, es el que les vota, es el que lamenta y no condena, que es lo mismo que hizo el Partido Popular con mi hermano. Entonces yo por eso siempre digo, hay que ilegalizar este partido, que no ha condenado el asesinato de mi hermano. Entonces decidimos impulsar a través de los parlamentos, de las diputaciones, de los consejos, de los ayuntamientos, proposiciones no de ley para que se condenara el asesinato de José. En la mayoría de los ayuntamientos o diputaciones que estaban controladas por el PP, la tumbaban, esa democracia no les interesa. Hubo en 2 o 3 que gobernaba el PP, que deberían de tener decencia y ética, y condenaron el asesinato de José. Y bueno, recientemente lo último ha sido una propuesta que ha hecho Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, que es el pueblo en el que vivió unos años mi hermano y vive a día de hoy mi madre y 2 hermanas mías. Se ha conseguido sacar por unanimidad que un edificio público lleve el nombre de mi hermano. En el plano judicial, pues la querella que os he comentado antes. Antes de terminar, bueno, vosotros conoceréis el tema de la filtración de los cables de Wikileaks, que dio mucho que hablar. Hubo mucha gente que se quedó solo con que Gaddafi se ponía botox, pero a nosotros nos vino a demostrar una sospecha que teníamos desde hace muchos años con el gobierno del Partido Socialista. Hay mucha gente que es socialista y milita en el PSOE. Yo les pediría, por favor, que no se dieran por aludidos cuando los insulto de carroñeros y de vendidos y de genuflexos y de arrastrados. Porque una cosa es ser socialista y otra es ser vendido, que es lo que hace este partido. Os voy a leer una serie de cables. No os voy a leer muchos porque no. Yo, si queréis, luego os paso la información, pero porque tienen un lenguaje que es muy engorroso. Os voy a leer los más importantes para que veáis estos que dicen que nos defienden, que nos representan, que pelean por nosotros, cómo nos valoran. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en España, el señor Robert Manzanares, habló con el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, don Bernardino León, que trabajaba para el señor Moratinos, por aquel entonces, el 22 de julio del 2004, para entregarle una carta del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, señor Colin Powell, el ministro de Asuntos Exteriores español, don Miguel Ángel Moratinos, sobre el caso Couso. Todo ello en respuesta a una carta previa del ministro Moratinos. Bueno, Manzanares le pide a Bernardino León que se evitara cualquier acusación a 3 militares de Estados Unidos a consecuencia del asesinato del cámara español, y esperaban los Estados Unidos que en caso de que el juez acusara formalmente a los militares de Estados Unidos por dicho asesinato, el Ministerio de Asuntos Exteriores español se dirigiera a la Audiencia Nacional expresando su oposición. Telegrama 19.029 de la Embajada de Estados Unidos en España. Telegrama confidencial número 43.323 de la Embajada de Estados Unidos en España, de fecha 21 de octubre del 2005. El embajador de los Estados Unidos, don Eduardo Aguirre, afirma: los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional. Os recuerdo un poco: vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; ministro de Justicia, López Aguilar; fiscal general del Estado, Conde Pumpido; fiscal en jefe de la Audiencia Nacional, el señor Zaragoza. Todos estos que juran la Constitución delante de una bandera española estaban trabajando para una potencia extranjera. Eso, si estuviésemos viviendo en tiempos de guerra, se les hubiese llevado a fusilar por traición al Estado y a la nación. Para que veáis estos que dicen que luego nos defienden. El mismo dice: el 19 de octubre del 2005, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Diego Pedraz, ordena la detención internacional con fines de extradición de los 3 militares de Estados Unidos que intervinieron en la muerte de José Couso. El mismo día, 19 de octubre, el ministro español de Justicia, López Aguilar, llama por teléfono al embajador Aguirre y le indica que el Ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos. Voy a leer otro porque si no vamos a salir de aquí y vamos a coger a alguien y lo vamos a matar. No es plan. Pero para que veáis lo serio y lo bueno que ha sido que se filtre esta información a todos y a todos. Porque ellos lo que intentan, que no nos enteremos de lo que deciden.
mientras a mi familia, porque nosotros nos reuníamos con ellos, teníamos reuniones donde nos decían, no os preocupéis, que vamos a conseguir justicia. No os preocupéis, que estamos trabajando por la causa de José Couso. Y luego te lees esto, porque a José lo asesinaron una vez, pero que lo vuelvan a asesinar otro, y que lo asesinen y se rían de nosotros, es vergonzoso. Es vergonzoso que esta gente se tilde de defensores de la justicia. Y aquí no pasa nada. Y luego se extraña de que les echen de las manifestaciones, ¿no? Y aquí no pasa nada. Yo os quería leer, hay más cables, pero puedo decir que, mira, vamos a leer uno de Conde Cumpido, ya para que veáis. 25 de enero del 2007, el fiscal general del Estado, don Cándido Conde Cumpido, se reúne con el embajador Aguirre. El 26 de enero, Aguirre envía un nuevo telegrama al Departamento de Estados Unidos indicando: Conde Cumpido asegura a Aguirre que aunque no hay nada que el gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención de los 3 militares de Estados Unidos, así como a los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso. Yo os he acercado la lucha, porque es vuestra lucha, nosotros así lo entendemos, para que veáis un poco a lo que nos enfrentamos y os enfrentáis. Os quería dar las gracias. Si queréis hacer alguna pregunta o algo, por favor. Nosotros tenemos un lema muy claro, que es José Couso, crimen de guerra, investigación y justicia. Muchas gracias. A David por su brillante exposición, no solo del caso Couso, sino de las propias contradicciones y del crimen que tanto Partido Popular como Partido Socialista, los crímenes que cargan a sus espaldas desde hace muchos años. No olvidemos que quien nos metió en la OTAN, una organización criminal, fue el Partido Socialista. Y yo, antes de dar la palabra a quien quiera plantearle alguna pregunta a David, yo quería recordar una iniciativa que se puso en marcha, creo que fue en 2007, yo todavía estaba por Madrid, que igual algunos recordáis, que era la iniciativa de la plataforma Juicio Aznar, que recogió un montón de apoyos, un montón de adhesiones, que nosotros fuimos a firmar que se llevó aquello al Tribunal Supremo, que finalmente lo archivó. Pero creo que es una iniciativa que a lo mejor debería valorarse, recuperar, porque los crímenes contra la humanidad no prescriben. Y los que eran asesinos, criminales y genocidas hace 10 años, lo siguen siendo hoy y lo van a seguir siendo dentro de 10 años. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Por allí creo que había alguna pregunta, ¿lo sabes? Sí, yo quisiera saber si tienes constancia de que a periodistas que hayan intentado informar sobre, diciendo exactamente lo que tú has dicho, se les haya vetado en sus respectivos medios de comunicación. Sí, claro, hay mucha presión. De hecho, no solo con los casos de la guerra, podemos ver ahora un poco cómo es el trabajo que desempeñan la mayoría de los periodistas, que le hacen el corrillo a los políticos de turno, y cuando cuestionan o son despedidos o son ninguneados o son cambiados de sección. Hay una cosa que nosotros decimos: hay que defender la libertad de expresión y la libertad del periodismo. Lo que pasa es que a día de hoy los periodistas han asumido, se han vuelto sus propios enemigos, porque se autocensuran ellos mismos. Se autocensuran cuando no preguntan lo que tienen que preguntar. Por ejemplo, yo no permitiría, si fuera un periodista, no ya un trabajador, un periodista, que mientras se están dando unas cifras del déficit o del paro, se esté riendo. Yo le haría una pregunta comprometida a esa persona en un Consejo de Ministros. En el caso de lo de José, hubo una trabajadora de Telecinco, Rosa Elchundi, en una comparecencia de Bush y Aznar, donde le preguntaba sobre el caso de José, y el cabronazo de Bush le contestó que las guerras son sitios peligrosos. Y Aznar, su lameculos,
con ese acento tejano, que además muchos recordaremos, decía que ¿ya has oído lo que te ha dicho? Tal? Pues sí. Así que os autocensuran o tienen un consejo editorial que cercena la información. ¿Más preguntas? Venga, si por ahí soy muy preguntones, ya estoy preguntando hoy. Yo os animo a que preguntéis. Sé que da vergüenza, porque... pero... es malo irse a casa con una duda, y luego llegas ahí. Podría haber preguntado, no. Porque seguro que a mí hasta... Yo, si queréis, os animo a que preguntéis, pero yo os cuento anécdotas de esta lucha. Nosotros no recibimos ninguna subvención, ningún partido ni ninguna institución. Nosotros nos hemos autofinanciado haciendo conciertos, autoeditamos un libro que recogía escritos de gente del ámbito de la cultura, periodistas, mi madre, familiares. Sacamos unas camisetas que a día de hoy se nos han acabado, hemos vuelto a sacar chapas. En los conciertos, bueno, pues para recaudar fondos hay gente que es más solidaria a través de la música y recordamos y mantenemos viva el recuerdo de José. El 17 de marzo en Madrid realizamos un concierto donde contamos pues con Manolo García, con Celtas Cortos, con otros grupos más. Y ese dinero nos ha servido para montar el aniversario de la Embajada de los Estados Unidos, para los procesos de la causa judicial, para pagar al procurador, a los abogados, etc. Y bueno, con este dinero, porque nosotros a lo largo de estos 10 años hemos realizado 3 o 4 conciertos, hemos podido ir a Irak. Fuimos a Irak en el año 2004 a darle las gracias a los médicos que atendieron a José en aquellos momentos en Irak. Contaros, yo no quiero hacer mucha historia de las heridas de José, pero hay que contaros la verdad. El proyectil le arrancó una pierna, perdió mucha sangre y no es que estuviese en Irak, fue que lo asesinaron, porque José tuvo un equipo médico de lujo, tuvo 3 cirujanos, 4 enfermeras, 2 anestesistas. De hecho nos contaron luego sus compañeros que a la par que entraba José entraba un miliciano del frente y el primero que entró en el quirófano fue José. Pues nosotros le quisimos dar las gracias a estos médicos. Fue mi hermano Javi con 2 compañeras de la asociación con una placa en árabe y claro, ellos y ellas se quedaron sorprendidos, ¿no?, de que un español fuese a darle las gracias por haber atendido a alguien, ¿no? Nosotros entendíamos que era lo menos que podíamos hacer. Conocimos también a un viejecito de 65 años, con todos los respetos a los señores y a las señoras mayores, que se había jugado la vida en esos días en Irak, iba a por gasolina para que la morgue funcionase y el cadáver de José estuviese bien, porque dentro de las culturas árabes le dan mucha importancia a los cuerpos, rápidamente los tapan con una sábana, un trapo blanco y los entierran rápidamente. Entonces este señor, claro, le decía a mi hermano, es que yo quería que su mujer o sus hijos, si los tenía, o su madre, viesen a su hijo bien, ¿no? Hemos estado durante 25 días, en el año 2005, 2006, durante 25 días hicimos una gira por los Estados Unidos para acercar el caso de José a la población. Siempre hemos pensado que los americanos son los del fusil y los tarados estos, no, hay gente que muy buena, que pelea. Las manifestaciones contra la guerra son numerosísimas, están totalmente silenciadas en su país. Recibimos, aunque nos parezca un poco sorprendente, apoyos de familiares de militares que estaban en Irak, que querían saber de la causa de José, de hecho se ponían las chapas, las camisetas. Hemos estado en Palestina, nos desplazamos a Cisjordania para conocer a la familia de un periodista de la agencia Reuters, a Mazendana. Lo asesinaron mientras trabajaba grabando la prisión de Abu Ghraib. Se había identificado a las tropas norteamericanas que allí estaban y desde un carro de combate lo ametrallaron sin venir a cuento.
rodearon los marines a Macendana y no dejaron a su compañero, a su auxiliar de cámara, que le prestase los primeros auxilios, que alegaron que habían confundido su cámara con un lanzagranadas. Y luego, cuando estuvimos en Cisjordania y fuimos a conocer a su mujer, nos decía que colonos y militares israelíes habían ido a su casa a mofarse del cadáver de su marido, porque Macendana era un activista defensor de los derechos humanos en Palestina. De hecho, había recibido 2 disparos de colonos y nos enseñó fotos de manifestaciones en defensa de los periodistas que habían asesinado en Irak, para que veáis la paradoja, ¿no? Macendana salía de las manifestaciones defendiendo la justicia frente a los asesinatos de los periodistas en Irak del año 2003 y luego ahí lo mataron. Hemos estado en toda la península, desde las Islas Canarias, pasando por Baleares, Galicia, cualquier punta de la península. Hemos estado en Londres también dando charlas en la coalición contra la guerra. Y bueno, nosotros creemos que hay que expandir la lucha y la historia y allí vamos. También deciros, se me ha olvidado, la última aportación que hemos hecho, aparte de la imputación de ese general y ese coronel, ha sido solicitar la presencia de una ex sargento de inteligencia militar de los Estados Unidos, la sargento Adrienne King, que monitorizaba todas las comunicaciones que provenían del Hotel Palestina, y ella escuchó que el Hotel Palestina era un objetivo militar. Entonces llamó a un mando suyo y le dijo: oye, que en el Hotel Palestina hay periodistas. Y este militar le dijo: bueno, usted ciñase a su función, que eso ya nos compete a nosotros. Fue entrevistada en un programa de televisión de Estados Unidos, Democracy Now!, la entrevistó Amy Goodman, y bueno, pues ha recibido muchas presiones esta ex sargento. Iba a venir en un principio, pero al final pues no ha querido venir. El juez ha vuelto a impulsar que venga a testificar, pero tenemos la prueba de la periodista y la grabación del programa donde se demuestra que sabían perfectamente dónde disparaban. Aparte, silenciaron la prensa en Bagdad, silenciaron las señales que emitían en directo Al Jazeera, Abu Dhabi y la agencia Reuters, y no vuelven a conectar la señal hasta el día 9 de abril, un día después, a las 3 de la tarde, en horario prime time de máxima audiencia, viendo cómo se caía la estatua de Saddam. ¿Os acordáis? Cómo le ponían la bandera yanqui. Y a mí me recuerda un poco a esa imagen de los soldados norteamericanos cuando levantan la bandera norteamericana en Iwo Jima para volver a insuflar ese sentir patriótico a su población, que estaba empezando a cuestionarse la guerra y las muertes de sus compatriotas, ¿no? Por eso, y es verdad, o sea, la apagaron y la volvieron a encender cuando a ellos les interesó. Además, justo delante, mirad, había estatuas de Saddam por Irak a mansalva, y eligieron justo la que estaba enfrente del Hotel Palestina, que era donde albergaba toda la prensa internacional. Y además soltaron a unos presos comunes que tenían bastantes recelos del régimen de Saddam, y hicieron un plano corto donde se veían cómo jaleaban, cómo tiraban la estatua, para que veáis un poco cómo. Yo tengo una pregunta. Los militares que están procesados, ¿en qué situación legal se encuentran en cuanto a que si pisan suelo español sí tienen que ser detenidos, imagino? Pero si salen de Estados Unidos, si hay algún país con el que España tenga trato de extradición, también. O sea, en teoría no se pueden mover a Estados Unidos, ¿o cómo está el tema? A ver, los 3 militares que están procesados, que son Gibson, Deckham y Welford, estos ya son civiles, han dejado la vida militar. Los otros que hemos imputado, que son el coronel y el general de 4 estrellas, estos siguen siendo militares. En el momento en el que salgan de su país y entren en otro, se supone que la Interpol tendría que llevarlos a declarar. En el caso de los imputados, puede que se estén moviendo entre aeropuertos militares. Claro que ahí la administración civil no le compete. Pero los otros sabemos que en el momento en el que entren en Europa, porque en Fopol, que es la filial de
de la Policía Mundial en Europa, todavía sigue vigente la orden de detención. Entonces, en el momento en el que pisen otro país, serán llevados a testificar. O sea, más repite. Sí, a ver, como te han explicado, el tema de asesinar y matar periodistas es práctica habitual del ejército estadounidense y por lo tanto también de la OTAN. Entonces, mi pregunta es que si vosotros en este proceso de investigación que habéis llevado a cabo durante 10 años, si tenéis algún indicio de que militares españoles hayan hecho lo propio. A ver, que hayan asesinado, que yo sepa no, pero recientemente han salido unas imágenes de Irak, de ver, bueno, ese ejército que pagamos todos y todas, ver cómo tratan a los prisioneros, para mí es vergonzoso. Es vergonzoso, ¿pero por qué? Porque se supone que en las guerras a los enemigos hay que tratarlos con un mínimo de respeto. Se les puede sacar información, pero la tortura está prohibida. Y ver cómo unos señores que representan a este país le meten patadas a un enemigo o a alguien que estaba ahí debajo, me hace a mí cuestionarme mucho el papel de los ejércitos a día de hoy en el mundo. Yo no tengo conocimiento de que hayan asesinado. Sé que han tenido contactos de fuego en la base de Iguanilla cuando ellos estuvieron con la coalición internacional en Irak, pero que yo sepa, creo que no, seguro que sí. Lo que pasa es que o no habrá documentación o no habrá ninguna imagen que lo pueda demostrar, pero seguro que sí. Javi. Sí, David, habías comentado que el recibimiento que os haya dado el pueblo estadounidense haya sido confortante, ¿no? Pero me llama la atención el hecho de que, es decir, si tuvisteis, si la burocracia estadounidense no os pusiera trabas para poder acceder a suelo americano y moveros con cierta libertad por allí, con la relevancia que había tomado este caso, ¿no? Yo de hecho me tuve que desplazar 3 días porque mi madre se puso mala y tuve que ir a unos actos que se desarrollaban en Carolina del Norte. Se desarrollaban allí porque se encuentra uno de los cuarteles más importantes dentro de Estados Unidos. Y a mí me retuvieron durante una horita y media en inmigración, pero vamos, yo no quiero pensar mal, pero porque no tenía dentro de la tarjeta domicilio. Entonces estuve ahí retenido hasta que ya me dejaron, pero no hemos tenido ningún problema. Yo quería saber, David, o comentarte, si en el hotel de Palestina que se encontraba tu hermano, estaban también en ese momento del ataque algunos periodistas norteamericanos, o se abandonaron el hotel algunos días antes de manera casual. A ver, cuando empieza lo que va a ser la invasión de Irak, Donald Rumsfeld se apoya en una periodista de CNN, que es Victoria Clark, y diseñan retomar y controlar la información. Retoman una figura que no utilizan desde la guerra de Vietnam, que es la figura del periodista empotrado, que son periodistas que van dentro de las unidades militares, pero no en una primera línea, no van en una vanguardia, sino que van en una tercera o cuarta remesa. Además, siempre están controlados de cerca por un PO, que es un militar, un censor, vamos, eso no es libertad de expresión, que controla lo que graban, lo que emiten, lo que difunden. Y viendo que les sale mal su diseño del control de la información, porque yo recuerdo, no la primera guerra del Golfo, que todo el mundo hace alusión a la del 91, sino que la primera guerra del Golfo es Irak contra Irán, pues en esa guerra vemos esas imágenes verduzcas, ¿no? Como de videojuego, asépticas, ¿no? Que no vemos los muertos, solo vemos las deflagraciones, pero separaron, nos hicieron insensibles, ¿no? No veíamos esas bombas donde caían, a esos civiles que podíamos ser nosotros, ¿no? Entonces, como les sale mal la jugada, cerca de 200, 300 periodistas entran en Bagdad. Se hospedan en un principio en 2 hoteles, en el Al-Rashid y en el Sheraton.
pero viendo la ubicación que tienen estos hoteles dentro de Bagdad, deciden, al ver que la CNN se traslada al Hotel Palestina, y si todos conocemos un poco el papel de la CNN, pensamos en Pentágono, gobierno, pues todos los periodistas le siguen y se van al Hotel Palestina. En el Hotel Palestina pues había cadenas de todo el mundo, CNN, ABC, Televisión Española, Reuters, o sea, agencias de noticias, Reuters, estaba Televisa, latinoamericana, había agencias árabes, Al Jazeera, Abu Dhabi, que aparte de tener su delegación en la ribera oeste del Tigris, también tenían allí a sus trabajadores. Entonces, en el momento del ataque, claro, si la mayoría de los sistemas de comunicaciones para emitir vía satélite, las productoras eran norteamericanas. Por lo tanto, damos por hecho que el ejército norteamericano atacó a sabiendas, porque lo sabrían, de que además de encontrarse presa extranjera, bueno, europea o local, también se encontraban los suyos. Claro, es que además hay bueno, después cuando se inicia la investigación y todo, se toma declaración, hay un periodista que es Tommy Leeson, que va encontrado justo en el 64 Batallón del Tercer Regimiento, lo que os decía al principio, y tiene una radio por ahí cerca, militar norteamericana, y empieza a escuchar, y ve cómo un mando norteamericano llama la atención a Philip de Camp y le dice: ¿pero qué coño has hecho? ¿A dónde has disparado? Te dije que no atacases el Hotel Palestina. Se ve cómo tiene una conversación, se acerca con un carro de combates, tiene una conversación privada que este periodista dice que es bastante acalorada, y sabían perfectamente a lo que disparaban. Pero vemos cómo esa información la utilizan para decir que no lo sabían, y es mentira, porque sabían perfectamente a lo que disparaban. Aparte, antes de disparar, Gibson, que es el carrista, tiene que recibir la orden de la sección S1 y S2 del Estado Mayor de la Defensa, que es operaciones e inteligencia, antes de disparar. O sea, que no es que él de repente estuviese aburrido ahí en su carro de combate y ¡pum! Voy a disparar. O sea, la orden viene de ahí. Sabían perfectamente a lo que disparaban. Luego, que jugasen el papel de decir por radio tal, no lo sé. Pero desde luego que el bombardeo ya de Jazeera, el ametrallamiento a Abu Dhabi y atacar a la señal de Reuters iba con un objetivo claro: apagarlas. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, os invito a continuar la tertulia mientras nos tomamos una cervecita y nos tomamos un bocata. Y ahí están los libros de Couso. Muchas gracias por venir. Gracias.